al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador. Este miércoles, el miércoles 17 de mayo de 2020, del 2023, vean, 2023, nos amanecimos y desayunamos con un decreto ejecutivo, el 741 del presidente Guillermo Lasso, en el cual dispone el cierre, la disolución de la Asamblea Nacional, es decir, la muerte cruzada. Hacemos contacto con el economista Alberto Acosta. Fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que dictó esta constitución que está en vigencia, fue ministro de Energía y Minas y también fue candidato presidencial. Economista Acosta, buenos días. ¿Cómo recibió usted esta noticia? ¿A qué supo esta noticia y este decreto tan de mañanita el miércoles 17 de mayo? Buenos días. Muy buenos días. Así es. Recibimos la noticia para muchas personas de forma sorpresiva, porque estaba en marcha un juicio político al presidente de la República. El presidente Guillermo Lasso, utilizando la muerte cruzada como un comodín en un juego de barajas, de forma sorpresiva, presentó la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional. Yo anotaría que este es el primer punto que debe ser resaltado. El uso de la muerte cruzada cual si fuera un comodín, aprovechándose de la circunstancia y viendo seguramente que su periodo en la presidencia de la República tenía los días contados, pues se sabía que ya había un grupo importante de asambleístas que iban a votar en su contra. Entonces, sin ninguna sensibilidad y responsabilidad democrática, yo diría también carente de razonabilidad jurídica y simplemente aprovechándose de la posibilidad que abre la Constitución, dio paso a la disolución de la Asamblea Nacional. Dos cosas que hay que anotar simultáneamente. En primer lugar, la muerte cruzada por sí sola no es un acto inconstitucional ni constituye una dictadura. La muerte cruzada en este contexto afecta el proceso del juicio político, el debido proceso, que es una cuestión que está claramente establecida en la Constitución en su artículo 76, y además impide que el funcionario público, en este caso Guillermo Lasso, cumpla con su obligación de responder a su gestión, su responsabilidad, valga la redundancia, por lo que representa la acción u omisión en la función pública. Ese es el artículo 233 de la Constitución, Fernando. Economista, en todo caso es el momento, o sea, es constitucional, el 148, por supuesto, pero está en curso un juicio político y la lectura es que no hubo la posibilidad de comprar o de convencer a 46 diputados asambleístas para que voten en contra del juicio y el salvarse. Una. Exactamente, eso es evidente. Y dos, la causal que invoca el presidente, que es de conmoción interna. Yo creo que la conmoción interna va a venir después de este decreto, lamentablemente, porque el presidente en su alocución en la asamblea, él dijo que el país es una maravilla, que él ha hecho un montón de cosas, y lo oía incluso al ministro del Interior, Zapata, decir que está todo en orden. Entonces, ¿de qué conmoción social hablamos? Bueno, habría que revisar con detenimiento lo que dijo el presidente Guillermo Lasso en su cadena nacional y, por supuesto, leer con mucho detenimiento el decreto ejecutivo, el 741, que creo que es. En ese contexto, en la cadena nacional que escuché del presidente Guillermo Lasso, lo que dijo es que la Asamblea Nacional estaba actuando en contra del dictamen de la Corte Constitucional. ¿Quién le dio la atribución al presidente Guillermo Lasso de interpretar lo que iba a suceder? Sí, no es la Corte Constitucional, él no tenía esa atribución, punto uno. Punto dos, él también manejó el día martes en su intervención en la Asamblea Nacional el argumento de que no había habido un informe de la Comisión de Fiscalización para que se pueda dar paso al juicio político. Eso es falso. Él dijo el día que presentó la muerte cruzada ayer
que el tema era que no se había respetado la ley de la función legislativa. Falso. La función legislativa podía tomar la decisión de seguir con el juicio político aún sin el informe, porque además sabemos muy bien que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, actuando como el principal abogado del presidente de la República, hacía lo imposible para que no haya el juicio político. Y luego también el presidente de la República dijo algo que me parece una barbaridad en una democracia. Se quejó de que la Asamblea Nacional pida información a los funcionarios públicos, sobre todo a los ministros, y también se rasgó las vestiduras porque se comenzaban juicios políticos en contra de los ministros. Y esa es parte de la función legislativa, la fiscalización. Y en ese contexto, entonces, él llegó a decir que si era nula la aceptación, la confianza que tenía la ciudadanía en la Asamblea, era justificado entonces el disolverla. Y la justificó tanto por dos elementos, no solo por la crisis política y la conmoción interna, grave crisis política y conmoción interna, como reza uno de los numerales de la Constitución en el artículo 148, sino que también habló de las interrupciones, los bloqueos legislativos desde la Asamblea Nacional para ejecutar su plan de gobierno. Ese es el tema de fondo aquí, está planteando, pero aquí lo que yo quiero resaltar es la muerte cruzada por sí sola no es inconstitucional. La muerte cruzada por sí sola no constituye una dictadura. Lo que sucede es que Guillermo Lasso, con la muerte cruzada, lo que ha hecho es afectar el artículo 76 de la Constitución, que señala que en todo proceso que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, es textual la Constitución al respecto, se asegurará el debido proceso, el derecho al debido proceso. Entonces está afectando aquí el derecho al debido proceso, está interrumpiendo el derecho al debido proceso. Y además está afectando el artículo 233, que ya lo mencioné, que señala que ningún funcionario público, ningún servidor público está exento de responsabilidad de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones. Esto entonces quiere decir que estamos frente a una manipulación mañosa, una manipulación artificiosa, una manipulación arbitraria, autoritaria de la institución jurídica constitucional llamada muerte cruzada, lo cual podría dar lugar a que haya una consulta y una resolución por parte de la Corte Constitucional. Este es un punto medular, porque si se acepta la muerte cruzada en este contexto de juicio político, lamentablemente el juicio político perdería su validez a futuro. ¿Por qué? Porque todo presidente sabe que el rato que hay un juicio político tiene el comodín para echar abajo el juicio político. Sería una grave afectación a la institucionalidad constitucional que está demostrando hasta el momento su enorme vigor para procesar una crisis política sin llegar a los extremos, como sucedió en el 97 con Bucarán, en el 2000 con Maguad y en el 2005 con Gutiérrez. A eso habrá que agregar los pronunciamientos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas ahora mismo rodeando el Palacio Legislativo y diciendo abiertamente que apoyan al gobierno? En primera instancia decían que es constitucional el juicio político y a renglón seguido que es constitucional la muerte cruzada. Pues ese es uno de los episodios, Fernando. El juicio político estaba antes de que se decrete la muerte cruzada. Por supuesto, ese es uno de los episodios más complicados que hemos vivido el día de ayer cuando se presentó la muerte cruzada. Eso es intolerable. Las Fuerzas Armadas no tienen absolutamente nada que decir, nada que hacer en la vida democrática del país. No son ni garantes y menos actores de la vida democrática del país. Su participación afectó en el año 97, en el 2000 y el 2005, la institucionalidad democrática. Ellos no pueden ser los dirimentes de la vida democrática en el Ecuador. Y además, las Fuerzas Armadas no pueden ser los que interpretan la Constitución. Aquí hay un tema constitucional que se debería debatir en la Corte Constitucional, que es la interrupción del debido proceso o la validez de la acción del presidente de la República con la muerte cruzada. Insisto, la muerte cruzada por sí sola no es inconstitucional.
siendo la Corte Constitucional el único organismo que debe interpretar la Constitución. ¿Qué papel debe jugar en este momento? Ahora queremos verlos. Sin lugar a dudas, yo no sé si la Corte Constitucional de oficio podría hacer un pronunciamiento al respecto o si es necesario que algún grupo de personas o alguna organización plantee una demanda de inconstitucionalidad. Si este es el segundo caso, el que se va a impulsar, pues habrá que ver cuál es la respuesta de la Corte Constitucional y el tiempo que se toma. Lo que me temo es que a la postre estemos frente a hechos consumados. Paulatinamente se irá imponiendo la lógica de la constitución, del cambio de la disolución de la Asamblea Nacional, con perdón, y de esa manera entraremos de lleno a un proceso electoral. Por un lado, un proceso electoral que es muy importante porque nos da la oportunidad de cambiar de presidente, de zafarnos de este gobernante insensible, incapaz, un presidente fallido como es Guillermo Lasso, y la otra oportunidad que nos da también de oxigenar la Asamblea Nacional. Pero en ese contexto, ojo, hay que estar muy atentos, porque no solo hay que concentrar la atención en el proceso electoral, hay que estar atentos a cómo utiliza esa posibilidad que abre la Constitución para emitir decretos, leyes de urgencia económica mientras dure este interregno en el cual no tenemos Asamblea Nacional. El presidente de la República puede expedir este tipo de decretos, leyes de urgencia económica, pero requiere el dictamen previo favorable de la Corte Constitucional. Y vimos cómo el presidente de la República ya, al anunciar la muerte cruzada, anunció que estaba entregando ya a la Corte Constitucional el proyecto de reforma tributaria. Ahí se abre entonces una puerta muy complicada porque el presidente de la República banquero creo que comenzará a utilizar este mecanismo y comenzará a firmar decretos, leyes de urgencia económica como ha firmado cheques en su carrera como banquero. En ese sentido hay que estar muy atentos, digo yo, y contar con vigorosos grupos de juristas para impedir que se atropelle la Constitución. La Constitución es muy clara cuando le determina también que la Corte Constitucional tendrá que establecer el valor jurídico, el valor constitucional de estos decretos de ley de urgencia económica, que, no nos olvidemos, podrán ser aceptados y mantenidos o derogados por la nueva Asamblea Nacional. Este es un tema que está claramente establecido en la Corte. Economista, porque ya se habla de que llegaría a la Corte Constitucional, por ejemplo, propuestas de reforma laboral, que ha sido uno de los anhelos de los empresarios y de este gobierno. Pero lo que me preocupa es el pronunciamiento de los militares y de la policía, que ellos amenazan a una protesta, a un rechazo, a una opinión en contrario de los sectores sociales y políticos de este país, economista Acosta. Eso es intolerable, eso no se puede aceptar de ninguna manera. La policía y las Fuerzas Armadas no tienen nada que hacer en la vida democrática del país. No se puede aceptar esas amenazas. Eso hay que rechazar de plano. Eso le hace mucho daño a la institucionalidad de la fuerza pública, sea la Fuerza Armada o la Policía Nacional. Tienen sus tareas específicas en la Constitución y no pueden volver a esas épocas en las que intervenían como dirimentes de los conflictos políticos. No pueden ser las puertas de los cuarteles el lugar de refugio de gobernantes autoritarios o de políticos inescrupulosos. Ese tipo de cosas ya debió haber quedado en el pasado. Lamentablemente, no se llegó a cumplir en su totalidad lo que manda la Constitución, relativo sobre todo a las Fuerzas Armadas, que no tienen la función de intervenir en la vida política nacional. Economista, vamos terminando. En este contexto, en estos escenarios, ¿qué tienen que hacer los movimientos sociales, los partidos progresistas, los partidos que de alguna manera pueden sintonizar con las necesidades, con los anhelos de este país, que en este momento mismo está pasando un momento muy crítico, no por la muerte cruzada, sino por el gobierno que va a cumplir 2 años la próxima semana? Bueno, el tema de fondo es la grave crisis económica y social que está afectando a la mayoría de compatriotas. Pobreza, miseria, falta de educación, de salud, falta de empleo, ausencia de políticas que generen las posibilidades de trabajo autónomo, falta de respuestas a los campesinos y campesinas, hay una política que tampoco ha resuelto la creciente inseguridad, la violencia, el ¿Y crimen quién puede organizado. sincronizar esas demandas represadas de economistas? El pueblo ecuatoriano. Habrá que organizarse, habrá que buscar respuestas. No caigamos en la inútil y tramposa visión de esperar un caudillo iluminado.
Aquí no necesitamos caudillos, aquí necesitamos una democracia participativa, respetuosa y radical. En ese escenario, ¿qué recomendaría yo? De la manera más humilde y sencilla. Primero, calma. Hay que mantener la cabeza fría para abordar la situación que estamos viviendo. Un primer punto que habría que hacer es impulsar todas las medidas para tratar de frenar el uso inconstitucional oprobioso de una herramienta que está en la Constitución por parte del presidente Guillermo Lasso. Luego, si la Corte Constitucional no responde porque podría demorar su pronunciamiento mucho tiempo o ser extemporáneo. Luego y simultáneamente habrá que comenzar a conformar esos equipos de juristas y las personas que conocen los distintos temas que van a ser motivo de discusión en la Corte Constitucional deberán estar prestas para intervenir. Por ejemplo, a través de amicus curiae se puede dar paso a la privatización de la seguridad social, una aspiración de los grupos neoliberales. Se le puede dar paso a la flexibilización laboral, otra aspiración de los grupos oligárquicos. Se puede dar paso a una mayor flexibilización de las normas ambientales para seguir impulsando la ampliación de la frontera petrolera y de la frontera minera. Frente a eso también habrá que estar adecuadamente preparados. En cada uno de esos casos, la acción de esos grupos de juristas tiene que ser respaldada por la acción de los sectores populares organizados y del pueblo en general, que deben intervenir y presionar si es necesario en las calles para impedir tanto atropello. Y simultáneamente habrá que comenzar a trabajar en la construcción de un gran frente nacional con todos los sectores que están empeñados en transformar el país. No se trata aquí de buscar una opción para retornar a algún pasado luminoso, entre comillas, que fue encabezado por algún caudillo que está prófugo. No, lo que se requiere ahora es una gran alianza de todos los sectores que de buena fe quieran transformar el Ecuador. Y por supuesto, si vamos a oxigenar la Asamblea Nacional, Fernando, habría que pensar en candidaturas de gente que tenga la capacidad para legislar, para fiscalizar y para ser voceros en ese foro político que es la Asamblea Nacional. Porque también se podría hablar largamente de qué es lo que sucedió en esa jornada del día martes pasado del juicio político. Entre otras cosas, permítame, Fernando, termino la idea. Entre otras cosas, habría que destacar la mediocridad de la mayoría de asambleístas. Salvo unos cuantos destellos de inteligencia, en el resto brilló la mediocridad absoluta. Sí, ese es el sentimiento también de los ecuatorianos, que descalifican tanto al Ejecutivo, tanto a la Asamblea Nacional. Entonces habrá que pensar, como dice usted, con cabeza fría y escoger lo que se suele llamar los mejores cuadros, aquellos que no vayan a utilizar como botín político o negocio la Asamblea Nacional en este caso. Gracias al economista Alberto Acosta. Muchas gracias, Fernando. Espinosa, por haber participado en este diálogo con las primeras reacciones al decreto 741 del presidente Guillermo Lasso, que ha disuelto la Asamblea Nacional a través de la llamada popularmente muerte cruzada, y en los próximos días se sabrá cuál es el desenlace que hace la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral para llamar a unas elecciones en 3 o 6 meses. Economista, gracias, buenos días, muy amable, señora. Muchas gracias, muy buenos días. Seguiremos hablando de este tema porque recién comienza y volveremos a seguir conversando con otros analistas y otros protagonistas del acontecer nacional. Hasta pronto. Al despertar, al despertar.